Tenemos problemas serios para entender cómo domar la transformación que estamos viviendo porque es demasiado profunda. Como que uno tenía la ilusión de que iban a desaparecer ocupaciones y iban a aparecer ocupaciones nuevas, ¿no? El diseñador no deja de diseñar porque el computador puede hacerlo, sino que lo hace de una forma distinta. Tal cual. Radicalmente. Pero también el operador de planta productiva. Como la estructura de datos que se ha usado tradicionalmente ya no sirve. Cuando yo te digo que las ocupaciones cambiaron, y se transforman adentro, lo que hemos aprendido es que entonces el match tiene que estar adentro, en las habilidades de los trabajadores, no en la ocupación. Nos estamos quedando con menos jóvenes. Si ustedes miran otras partes del mundo, se están cerrando colegios. Y eso es parte de la realidad donde vamos a ir, ¿no? Estamos envejeciendo y necesitamos trabajar hasta más tarde. Entonces, este es un tema que tenemos que abordar. Yo sé que no es sexy, nadie quiere que le digan que tienes que correr la edad de jubilación, todo lo que quieras, pero vamos a tener que trabajar hasta más tarde. Hola, estamos hoy en un nuevo enfoque con Natalia Lidijoven. Natalia es directora ejecutiva de Futuro del Trabajo Sofofa Capital Humano, además de gerente general de OTIC Sofofa. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Un gusto tenerte aquí porque queremos conversar contigo sobre futuro del trabajo. ¿Hacia dónde va la micro del mercado laboral? Hoy día estamos viendo muchos cambios. Conversábamos recién del mundo más apocalíptico que se viene también con el mercado laboral. ¿Cómo lo están mirando desde Sofofa Capital Humano? Es una pregunta bien amplia, pero voy a tratar de ordenarla un poco. Yo lo primero que digo siempre es que si alguien dice que entiende qué va a pasar en el futuro, desconfíen. ¿Ya? Dicho eso, voy a contestar la pregunta, pero de verdad que no hay manera de anticipar. No hay oráculos. No hay oráculos. Nunca nadie lo ha logrado hacer, así que no tengo la presión de creer que tengo que lograrlo. Pero por lo mismo le hemos puesto mucha cabeza, estudio e inteligencia colectiva a tratar de entender por dónde pueden estar los futuros posibles del mundo del trabajo, con la certeza de que lo que conocemos está cambiando profundamente. Y eso sí, te lo puedo asegurar, ¿no? Lo que conocemos como el mundo del trabajo está cambiando profundamente. Y por eso hace un poquito más de 3 años creamos un Consejo del Futuro del Trabajo con una vieja idea, ¿no? Prender el fuego, llamar a los sabios de la tribu y conversar y tratar de entender qué puede pasar. Y llamamos a los sabios de la tribu del mundo de las empresas, ¿no? Para que nos anticiparan qué cambios y transformaciones veían en el mundo de la empresa, que nosotros pudiéramos traducir a los cambios que se iban a ver en el mundo del trabajo. Uh-huh. ¿Qué encontraron? Hace un año encontramos que es fácil volver a hablar de lo que ya sabemos y poco del futuro. Entonces le pusimos metodología. Y trajimos la metodología propia de los escenarios de negocio y lo complejizamos un poco. Y dijimos, ok, trabajemos en tratar de entender escenarios posibles del futuro del negocio. Entonces, en simple, voy a exagerar la simpleza. Es más complejo que esto, ¿no? Pero hay 4 drivers que están disrumpiendo el mundo de la empresa, el mundo en general y en particularmente el mundo de la empresa. Entonces tenemos el cambio climático y el acento hacia la sostenibilidad que necesitamos hacer, que cambian los medios de producción, los cambios culturales y el cambio en el poder que estamos viviendo. Yo siempre digo que la manera más fácil de imaginarse esto es imaginarte a tu abuelo entrando a la empresa, ¿no? No entendería nada de lo que está pasando ahí. Cambió todo, el sentido del trabajo, las formas en que nos relacionábamos, las edades. El tercero, el cambio demográfico que estamos viviendo. Estamos envejeciendo como mundo y estamos envejeciendo como Chile en particular. Están naciendo menos niños, pero aparte estamos viviendo muchos más años. La esperanza de vida en los últimos 25 años ha crecido 25 años y eso cambia toda la composición demográfica. Y el cuarto, el aumento de la capacidad de cómputo, todo el aumento de la tecnología. ¿Cómputo es eso, tecnología? Cómputo, cuando inventamos el mundo de la empresa, que fue hace muy poquito, no hace tanto que existe el mundo de la empresa, ¿no? Si uno lo mira en la era de la humanidad, la empresa se administraba con ábaco. Y piensa el cambio a hoy, ¿no? La capacidad de hacer cuentas que tenemos, que ha roto todo, en biotecnología, en inteligencia artificial, en cuántica. Todas las tecnologías están cambiando gracias a lo barato, fácil, accesible que es hoy hacer cálculos. Uh-huh. Y yo imagino que porque como que la lógica de cuando uno mira el futuro es un poco pensar en esto último, pero estos otros 3 pilares, ¿ustedes los tratan con la misma relevancia? ¿Cómo lo ponderan? Es muy interesante lo que estás diciendo, porque hablamos mucho del aumento de la capacidad de cómputo y sin duda la inteligencia artificial
va a ser muy profunda en la transformación, pero lo relevante es pensarlo sistémicamente, no aislado. Porque es fácil dejarte engañar por la tendencia de la inteligencia artificial y no mirar qué pasa al mismo tiempo que todo lo demás, ¿no? Y para tratar de pensar futuro es muy importante pensar cómo se cruzan las tendencias. Cómo pasa que al mismo tiempo mejoramos la capacidad de cómputo, tenemos inteligencia artificial, pero envejecemos y podemos tener eventos climáticos severos, ¿no? Y todo eso arma unas posibilidades de escenario. Y podemos tener escasez, dado lo que va a pasar en el clima, al mismo tiempo que abundancia, dado lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces hay que pensar sistémicamente. Y es abundancia la inteligencia artificial porque muchos hablan, bueno, hay como un gran terror sobre la destrucción de empleos. Recientemente salió un estudio de Stanford, hace pocas semanas, que dice que los jóvenes se van a ver muy perjudicados y no así las personas más expertas o que ya tienen más experiencia. ¿Cómo también se ve ese tema de la inteligencia artificial y cuánto de mito hay? Hay 2 estudios que muestran ya profundos resultados, o sea, no sé si profundo, pero muestran tendencias incipientes de bajas en los empleos de profesionales saliendo de la universidad, no lo junior. No así, mientras se mantienen los que tienen experiencia, están empezando a bajar los junior. Y hay uno que salió hace poquito que aparte dice que las universidades más top, o al revés, las muy bajas que tienen personal más barato, tienen menos efecto que la mayoría del resto de los jóvenes que están saliendo de la universidad. Y eso ¿El efecto es menor en las universidades con los profesionales más baratos? Sí. Ah, mira. Y los más caros. Los más elite, los bordes, ¿no? Yeah. Perfecto. El grueso está muy afectado y en los bordes menos. A verse afectación en ese grupo versus el resto de los trabajadores. Y eso es una de las cosas que uno se empieza a imaginar, ¿no? Déjenme, para no poner solo ese dato que aparte es como medio terrorista, funciona muy bien en la prensa, pero explica poco de por qué podría pasar. Y también contar por qué digo que es abundancia. Yo creo que el mejor truco para entender esto es poner perspectiva histórica, ¿vale? Nosotros tenemos la tendencia a creer que el mundo es el mundo... En los últimos años. Sí. Y sobre todo cuando para ti se formó tu idea de mundo. Que capaz no fue al mismo tiempo que la mía, porque intuyo que eres más joven, pero formamos esa idea y todo lo que empieza a romper esa idea empieza a pasarnos que somos como nuestros papás, ¿no? Lo empezamos a entender como algo malo, que está rompiendo el mundo. Y 2 minutos después sos tu abuelo y lo encontrás pésimo, ¿no? Pero eso es un efecto de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, cuando uno pone perspectiva histórica, te permite ver cosas que no verías si no. Entonces, el mundo del trabajo nunca fue de una manera determinada, siempre se ha movido. Lo inventamos hace poquito, 250 años, 300 años, y mandamos a los niños a trabajar. Tenían 6 años los primeros trabajadores en la industria. Y se trabajaba 18 horas diarias y 7 veces a la semana, ¿ya? Y esto fue cambiando y cambiando, hasta que llegamos a donde estamos hoy. Donde hay una tendencia clara en que cada vez se trabaja menos horas, pero hay otra tendencia clara, vivimos más años, trabajamos más años a lo largo de nuestra vida, jornadas más cortas con conocimientos más específicos, ¿no? Al principio esos niños que trabajaban sabían seguir instrucciones y seguían instrucciones con mucha autoridad puesta del otro lado, ¿no? Y claro, eso se ha ido complejizando. Entonces, dicho eso, ¿a qué me refiero yo con abundancia? Abundancia de conocimiento. Yeah. Cuando empezó el mundo del trabajo no había mucho conocimiento. El conocimiento estaba más bien en la estructura de la industria, pero no en el trabajador, ¿no? Y el trabajador valioso se especializaba para conocer mucho de un aspecto chico de la industria, ¿no? Pero eso fue pasando con el tiempo, ¿no? Sí. Y empezamos a tener trabajadores generalistas y especialistas con harto conocimiento y cada vez más. Y ahora lo que está pasando es que la inteligencia empieza a ser algo muy accesible, muy barato y muy abundante y poco humano, ¿no? Pero antes pasó con la fuerza. Claro. Antes la fuerza era ¿Qué nos queda? Si perdimos la fuerza y la inteligencia. ¿Pero tú piensas que perdimos la fuerza o que ganamos la fuerza de toda la tecnología? No, pero dejó de ser valiosa nuestra fuerza y pasó a ser valiosa otra fuerza. Y ahora está dejando de ser valiosa nuestra inteligencia. Claro. ¿Qué valor agregamos nosotros? Es que eso es lo que a mí me parece apasionante, pero de verdad, te juro que me apasiona de verdad, porque nosotros no es que perdió valor nuestra fuerza individual, sobre todo la del macho alfa que era el líder de la manada, pero mira dónde estamos. Esta construcción se hizo con mucha fuerza. Humanos fueron capaces de, primero,
tener la fuerza animal y después toda la tecnología que nos permitió generar fuerza y construir cosas más grandes de las que nuestras manos pudieran haber construido, ¿no? Entonces yo tengo la ilusión y de alguna manera como la esperanza de que con inteligencia abundante nosotros vamos a desarrollar otras capacidades para aprovechar esa inteligencia y esa capacidad de cómputo de la inteligencia artificial para construir mejores cosas. Y eso tiene que ver también con el desarrollo, me imagino, de nuevas habilidades, ¿o no? Porque claramente sí, la inteligencia va a estar ya en la tecnología y la fuerza ya la reemplazó. En el fondo, ¿qué habilidades humanas deberíamos empezar a desarrollar para generar, en el fondo, estas otras cosas que vienen en el futuro? Vuelvo a decir que nadie tiene respuesta a esto y que estamos hablando a largo plazo. No, esto no es para que hagas un curso hoy, ¿ya? Porque esa es la pregunta que todos me hacen. ¿Un curso de qué hago entonces? No estoy hablando de eso, ¿ya? No estoy hablando de ahora. Pero yo creo que hay otras habilidades intrínsecamente humanas que nos hicieron evolucionar como sociedad, estar juntos, contarnos historias, tener propósito, tener sentidos comunes, que son más básicas y más fuertes que la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Y que seguramente cuando podamos aprovechar toda esa inteligencia, si prima esto, generar confianza, generar vínculos, cuidarnos entre nosotros, y sobre todo, esta sí que es más volada, pero sobre todo si yo me imagino como volver al origen, ¿no? Volver a la idea de estar en comunidad desde el compartir, no desde la competencia y la escasez, sino más bien desde la idea de armar relatos en conjunto y armar comunidades como las primeras comunidades seguramente. Uh-huh. Me imagino que pueden aparecer los sentidos comunes y la construcción de mundos mejores como algo que nos junte. Uh-huh. Esa es mi ilusión en serio, ¿eh? No estoy siendo naif, creo que pasada la transición dura que nos va a tocar vivir, porque yo no tengo duda que vivimos en la mejor época, ¿no? Yo no lo cambiaría con ninguna para atrás, pero los señores feudales sufrieron. Sí. Dicho eso, ¿no? Hay otro fenómeno que está ocurriendo igual en el mercado laboral hoy día, más allá del desempleo, más allá con estos cambios vertiginosos y que tiene que ver que de repente se están encontrando, ¿no? Por ejemplo, las necesidades que tienen las empresas, que de repente son cada vez más específicas, uh-huh, con cómo están preparados hoy día los profesionales que salen de las universidades o las personas que ya llevan cierta trayectoria. Con esa, ¿hay un match ahí? ¿Se está dando eso, no? Sí, de hecho, sabes que esas estadísticas en otras partes del mundo se mide constantemente, ¿no? Nosotros no medimos el match entre habilidades, entre oferta y demanda en el trabajo todavía. Espero que algún día lo tengamos como un dato frecuente. Pero lo observamos. Nosotros somos una bisagra entre el mundo de la empresa y la formación. Un tercio de la capacitación que ocurre en Chile ocurre a través de las oficinas que tenemos. Y eso se ve cada vez con más fuerza. Y se ve por varios fenómenos, si me puedo poner la tela un ratito. ¿Se ve que no están machados o que sí? No están machados, yeah, que está viendo... Hay un desajuste. Está viendo desajuste. Por un lado, porque nosotros no sabíamos que esto iba a pasar cuando estudiábamos este fenómeno hace unos años atrás, pero como que uno tenía la ilusión de que iban a desaparecer ocupaciones y iban a aparecer ocupaciones nuevas, ¿no? Y se hablaba de esto, ¿no? Como las ocupaciones que desaparecen, las nuevas ocupaciones de futuro. Pero en la realidad lo que sucedió es que las ocupaciones se transforman muy profundamente, las mismas, ¿no? Entonces, el diseñador no deja de diseñar porque el computador puede hacerlo, sino que lo hace de una forma distinta. Tal cual. Radicalmente. Pero también el operador de planta productiva, que en vez de ser la persona con cofia, delantal, que te imaginas en la línea de producción como antigua, es una persona que mira tecnología, mira alertas y nunca toca la materia prima, ¿no? Pero esto pasó muy rápido. Entonces todavía tenemos en el mercado laboral la persona de cofia, por decirlo de alguna manera, buscando trabajo y las empresas buscando este nuevo profesional. Estamos viviendo este tránsito de manera muy abrupta y sigue cambiando constantemente, ¿no? Y no nos encontramos en el mercado laboral. Y Natalia, uno pensaría que la capacitación entra entre una oferta y una demanda que ya se juntan para que el calce sea perfecto. Pero para lo primero debiese también tener un rol la universidad, el instituto técnico. Ahí estamos claros porque tú nos muestras cómo la empresa está pensando qué va a necesitar en el futuro. Los lugares donde empieza la formación están pensando qué se va a ofrecer en el futuro. Están muchísimas conversaciones de preocupación, pero tenemos un problema estructural, por decirlo de alguna manera. Voy a exagerar, ya saben, soy argentina, exagero porque nací exagerada y no puedo evitarlo, así que voy a exagerar. Pero
el sistema de las universidades, exagerando un poco y la acreditación lo empeora, piensa una carrera, la diseña, tiene que ejecutarla una corte completa, tiene que salir un egresado para recién hacer estudios para poder cambiar algo, ¿no? Claro. Hay casos distintos, sí, pero así ocurre en general y sobre todo con la acreditación. Imagínate un ingeniero que está saliendo hoy de una malla que se formó hace 7 años con el cambio tecnológico de hace 7 años. Claro, es una locura, que ha sido muy exponencial también el cambio. Profundo. O sea, a mí hasta hace poco me hacían a memorizar artículos del Código Civil. Yo ya no se me ocurre algo más obsoleto que eso, pero... ¿Qué pasa con los programas también? No sé, pues desde el Windows 95 que estudiaba yo cuando estaba en la universidad hasta... Y porque eres joven, te quiero decir. Yo estudié con transparencia. Sí, entonces, claro, el desajuste es como obvio, ¿no? Como estructural. Como que es muy difícil que una universidad logre sacar un egresado que esté ajustado a las necesidades que quiere la empresa. Y por otro lado, la empresa después pone unos avisos que dice, para poner el otro lado, ¿no? Que dice, busco profesional que sepa, no sé, programar en este lenguaje con 5 años de experiencia y el lenguaje se acaba de inventar. Y, o sea, tenemos problemas serios para entender cómo domar la transformación que estamos viviendo porque es demasiado profunda. Y ahí yo creo que como la estructura de datos que se ha usado tradicionalmente ya no sirve. Eso es mi aprendizaje en los últimos años, ¿no? Cuando yo te digo que las ocupaciones cambiaron y se transforman adentro, lo que hemos aprendido es que entonces el match tiene que estar adentro, en las habilidades de los trabajadores, no en la ocupación. Porque si yo busco operador de planta productiva de alimentos y el operador de planta productiva de alimentos puede ser una persona que sabía hacer unas cosas o puede ser el que sabe hoy hacer otras cosas, entonces el match tenemos que hacerlo en las habilidades. Y eso a su vez nos permite capitalizar las habilidades que la experiencia y que la formación previa trae y formar en las brechas permanentemente. Eso es nuestro gran aprendizaje de los últimos años simplificado, ¿no? Porque de la otra manera no nos vamos a encontrar nunca. Vamos a tener desajustes permanentes. Y ahí me imagino que el rol de las empresas como capacitadora es muy clave, ¿o no? ¿Y lo están entendiendo así? ¿Cómo lo están mirando ustedes? Es que es una muy buena pregunta. Yo estaba hace poco en un panel de vertebral del gremio de los institutos técnicos, ¿no? Y claro, desde los formadores, como que se ve raro que la empresa sea la formadora, ¿no? Pero en realidad es que la empresa tiene que solucionar los problemas que tiene. No le queda otra al final. Entonces, yo creo que ha ido creciendo. De hecho, eso también lo muestran las estadísticas de uso de franquicia tributaria. Yo llevo 10 años en mi puesto de trabajo en la OTIC y hace 10 años la franquicia tributaria se usaba como un 50% más o menos de lo que había disponible y el año pasado cerramos un 97% de la franquicia tributaria de nuestros clientes usada. Y eso muestra la necesidad de capacitar que tienen las empresas, ¿no? Para poder tener trabajadores productivos, para poder hacerse cargo de los nuevos desafíos. Ahora estas capacitaciones van, porque uno siempre tiene esta idea de que el código CENSE y las empresas que lo ocupan, al final como que rellenaban con cosas que no eran finalmente las que necesitaban o las que realmente los trabajadores, con los que los trabajadores podían movilizarse o crecer dentro de la empresa. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo se diseña eso? ¿Puedo ponerme la tela un rato? Ya. Muy bien. Déjeme un rato. Después hazme una pregunta buena, divertida para cerrar. Ya, te puse la pregunta mala, así yo me puse... No, esta me apasiona, por eso me voy a poner la tela. El punto es que la franquicia tributaria nació hace más de 40 años con un objetivo totalmente distinto que lo que tenemos hoy en el mercado laboral, ¿no? Nace porque hay un desajuste entre las habilidades esenciales de lectoescritura, sobre todo, ¿no? Hay poco fin de colegio y las empresas necesitan gente que sepa leer y sumar, y entonces hay un desajuste y se ponen de acuerdo privados y públicos para crear una franquicia tributaria muy única en el mundo, que yo creo que debe ser una de las explicaciones de por qué Chile creció como creció, porque tenía capital humano muy básico, tenía problemas, y sin embargo pudo sortear y cerrar brechas lectoescritoras para tener un despliegue en las empresas. Hoy estamos en una realidad totalmente distinta, pero se crea con 2 objetivos, ¿ya? Y esto es muy importante porque cuando criticamos o cuando analizamos una política pública es importante entender los objetivos que tiene. Entonces la franquicia CENSE, por decirlo de una manera como dice la gente, tiene 2 objetivos. Por un lado, el objetivo de facilitar una franquicia tributaria para la productividad de la empresa, y la franquicia tributaria está centrada en productividad de empresa y ese es su objetivo, por lo tanto si queremos evaluarlo es ahí y podemos hacer todos los análisis que queremos de productividad. Y por el otro lado, disponibilizar instrumentos para la empleabilidad de las personas
que requieren trabajo, ¿sí? Que son las líneas propias de Sense, las becas de los OTIC, pero sobre todo las líneas propias. Entonces la franquicia tributaria tiene una cosa que es bien innovadora, que descansa en la idea de que la empresa sabe qué necesita y que el Estado no va a intervenir. Va a regular y va a controlar, pero es la empresa la que sabe en qué va a capacitar. Entonces, dicho eso, la franquicia tiene un aspecto de objetivo de productividad y la empresa decide en qué capacitar a sus trabajadores con reglas sobre tanto salario, tanto te voy a dar, este es el límite y este es el trámite que hay que hacer. Pero cuando decimos los códigos no responden, ¿ya? Esa crítica que se suele hacer, en realidad es la empresa la que decide en qué capacitar, ¿ya? No se pueden hacer cosas que no tengan impacto en productividad, pero sí se puede hacer cualquier capacitación que tenga impacto en productividad. Pero como el trámite requiere algunas cosas como tener el código antes, se tarda 20 días en que te lo aprueben, y pasa mucho que se usan códigos genéricos. Y que eso no nos permite entender muy bien en qué se capacita. Ese es el problema. No tenemos mucha inteligencia del mercado laboral. Primero porque... Pero eso es más de información que de cómo realmente... O sea, la capacitación está cumpliendo un objetivo, pero la información que nos llega a nosotros es difícil de leer. Yo te diría, no podemos saber si cumple el objetivo porque no sabemos de verdad en qué se está capacitando, ¿ya? Entonces, yo vivo diciendo, y si me escuchaste en algún lado, seguramente en algún momento meto que la cantidad de plata que invertimos en capacitación de Excel es una vergüenza para este país, ¿no? Como resorte de la empresa parece no ser tanto, pero cuando tú agrupas el acumulado del país en Excel, decís, debe haber soluciones mejores, ¿no? Hacemos un curso, el mejor de la historia, y disponibilicémoslo, ¿no? Pero en realidad, cuando después vas a hablar con la empresa, te enteras que no siempre es Excel. Por ahí es que están aprendiendo inteligencia artificial, pero para no codificarlo... Claro, te lo ponen como Excel finalmente. Sí. Porque hay un montón de ustedes que lo ofrecen y que te pueden dar la solución. Entonces nos perdemos riqueza, ¿ya? Nos perdemos poder hacer análisis de ese tipo, por un lado. Y por otro lado, yo creo de verdad que tenemos poca capacidad técnica para diagnosticar todavía lo que se requiere para capacitación. No es tan fácil, no es tan trivial saber cuál es la brecha de formación que puede volver a un trabajador productivo. Y es por eso que nosotros particularmente le hemos puesto mucha cabeza en tratar de entender eso, ¿no? Todo lo que te estoy contando tiene que ver porque nos rompemos la cabeza tratando de entender cómo hacemos para capitalizar las experiencias, pero también impulsar para adelante. Y porque me imagino que también tiene que ver con las motivaciones del mismo trabajador. O sea, no es una cosa tan simple finalmente. Tiene que ver con sus propósitos, con su motivación, con otras cosas. Eso es muy interesante, pero para aprender yo necesito estar motivado. Natalia, déjame sacarte un poquitito, yo creo que el tema es parecido, pero tú me dices si yo estoy en lo correcto o en lo incorrecto, pero uno piensa que para que la empresa pueda ser más productiva es fundamental este calce entre el mejor trabajador para lo que necesita la empresa en ese momento en particular. ¿Eso es compatible con un poco la regulación que tenemos nosotros que apunta a que el trabajador ojalá se quede toda su vida en la empresa, o se necesita más movilidad? Yo no sé hasta qué punto la empresa, quizás capacitando o instruyendo a sus trabajadores, puede cumplir con ese rol de generar un buen calce, o necesita poder echar a alguien y traer a otro y que sea esto más flexible. Oye, mira, voy a seguir siendo latera, perdón. Pero es que esto, te juro que son los temas que más me interesan en la vida. Pero yo te diría que había una época en que en el sentido común estaba muy instalado la idea de busca la mejor manera, la persona con mejor match en el mercado y tráela. Pero tenemos un problema muy grande, que la persona que tiene el match de habilidades que necesitas no existe en el mercado. Porque te está transformando tan rápido, tan profundo, lo que hablábamos antes, ¿no? Y tú necesitas que las habilidades que estás transformando en este momento, ¿no? Que ni siquiera están todavía terminadas de entender. Estoy pensando, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con una empresa, no voy a nombrar porque es una marca, por no nombrar la marca, pero ellos públicamente los cuentan, en trabajar en que la automatización vaya a la par de las habilidades que requieren sus trabajadores, ¿no? Una empresa muy grande que se propuso no echar gente por automatización y por lo tanto estar todo el tiempo capacitando las habilidades que se van necesitando. Pero el desafío más grande es capturar esas habilidades con máquinas que ni siquiera llegan todavía, ¿no? Entonces que tienes que estar pensando, lo mismo pasa en minería, las habilidades de los camiones autónomos.
no es que hay un curso desarrollado, ¿sí? Están llegando los camiones y tú tienes que entender el cambio de mindset, el cambio de habilidades que se requiere para esa nueva experiencia. Y sí, se crean cargos, se crean habilidades, se crean un montón de cosas alrededor de esa transformación que tienes que capturar y poder transferir muy rápido, ¿sí? Es cierto que a veces necesitas especialistas, y los especialistas son muy difíciles de formar, ¿no? Si tú necesitas, no sé, programar en inteligencia artificial, y sí, el mercado ya tiene algunas personas que pueden saber programar en inteligencia artificial, y seguro tú no vas a llegar desde adentro de la empresa a eso. Pero al revés de eso, si tú, por ejemplo, quieres aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial para enriquecer cargos que ya son, no sé, analista de datos de una planta productiva, tú podrías conseguir la del análisis de datos afuera, pero entender el negocio y la experiencia para poder traducir ese dato, no. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo te diría, depende de la situación, pero en ese caso no tengo duda. No, capacita en lo que le falta, que va a ser de brecha y corto, a tu trabajador que conoce el negocio, tiene experiencia y va a entender por qué está pasando lo que está pasando. Y si requieres especialistas, bueno, hablemos de cómo se forman los especialistas que necesitas. No es tan simple. Oye, yo tengo una última duda porque tenemos que ir cerrando, pero ¿el Estado se está preparando? Porque hemos hablado de la empresa, del trabajador y quien forma trabajador. ¿El Estado se está preparando para estos cambios que vienen? Con los mismos desafíos que todos, ¿no? Como dijimos, la formación está todavía con problemas, la empresa estamos todavía con problemas, el Estado tiene de luces y sombras. Yo te diría, necesitamos acelerar en instalar inteligencia de data, ¿no? Porque los desafíos son tan profundos que cuanto más granular sea la información que podamos tener, más fácil va a ser trabajar en la gestión. La buena noticia es que este año se cerró el contrato de la Bolsa Nacional de Empleo. La Bolsa Nacional de Empleo terminó con el mismo proveedor que ya tenía, pero en un contrato nuevo con unas bases de licitación nuevas. Y se está migrando a inteligencia artificial y a match por habilidades, que es lo que te decía hace un rato. Todavía no está operando, pero ya está el proveedor operando en la inteligencia que lo va a permitir. Y aparte tenemos un área de prospección laboral que antes no había. Esos dos cambios que todavía son incipientes seguramente en lo que producen, sí son para mi gusto dos cosas que van a estructurar una transformación importante para el resto, ¿no? Porque cuando tengamos el match de empleo en habilidades, vamos a entender qué habilidades no estamos encontrando. Y cuando no entendamos qué habilidades estamos encontrando, vamos a poder transferir la esencia que eso es lo que hay que capacitar. Pero sobre todo le vamos a poder decir a la persona qué habilidades le faltan para volver a incorporarse al mundo del trabajo, y a la empresa cuáles son las habilidades que no están en el mercado laboral, pero esta gente tiene el 80, el 85. Esto es lo que le falta para que lo puedas traer y ser productivo en tu empresa, ¿no? Y eso está empezando a pasar. Todavía no está operando en ese sentido, pero ya tenemos un contrato que va a permitir que ocurra. Oye, voy a agregar una última pregunta con un bonus track. Uno que termine como que no soy tan fome. No, pero tiene que Oye, ha sido apasionante. Súper interesante, pero te voy a traer a la contingencia, porque quieres saber, desde tu expertise, de cómo estás mirando todo este tema del mercado laboral, ¿cómo evalúas hoy día, cómo están enfrentando los candidatos a la presidencia estos temas, que son muy desafiantes? Y que también el tema laboral ha estado probablemente en la pole position de... Tal cual. Sí, yo acá tengo una mirada más técnica y seguramente distinta que la del titular del diario, ¿ya? Yo creo que nosotros no estamos en una emergencia o una crisis puntual, estamos en una transformación profunda, ¿ya? Y que pensar que es algo momentáneo nos impide entender la profundidad de la transformación que estamos viviendo. Y es lo mismo que hablábamos hace un rato, y sobre todo la inteligencia artificial, ¿no? Los cambios demográficos. Nos estamos quedando con menos jóvenes. Si ustedes miran otras partes del mundo, se están cerrando colegios. Y eso es parte de la realidad donde vamos a ir, ¿no? Estamos envejeciendo y necesitamos trabajar hasta más tarde. Entonces, este es un tema que tenemos que abordar. Yo sé que no es sexy, nadie quiere que le digan que tienes que correr la edad de jubilación, todo lo que quieras, pero vamos a tener que trabajar hasta más tarde. Las empresas van a tener que cambiar su forma. Hoy invertimos muy poco en formación después de los 50 años, muy poco. La mitad menos que la OCDE, ¿no? Y la verdadera transformación que necesitamos es en esos trabajadores. Está pasando en el mercado laboral cosas nuevas que antes no pasaban. Tenemos cesantías de larga duración creciendo muy rápido. Personas que están un año fuera del mercado laboral y que cada día es más difícil que vuelvan a incorporarse al mercado laboral. No tenemos instrumentos para eso. Y no he escuchado a nadie hablar de eso, de cómo nos vamos a hacer frente a ese desafío. Tenemos cada vez más las personas la cesantía de qué tipo de personas son las que más está creciendo son profesionales. No está en nuestra cabeza eso. Todavía tenemos la idea de que si vas a la universidad conseguís trabajo, ¿no?
y la cesantía ilustrada o el subempleo, profesionales que están trabajando por menos renta o menos horas de la promesa que le hicimos cuando le dijimos que estudien eso, está creciendo también. Esos fenómenos nos obligan a repensarlo. No son los instrumentos que teníamos antes, no son las formas que teníamos antes en las empresas las que van a resolver estos problemas. Y yo no lo veo en el debate, no lo veo en la conversación. Creo que se pone de moda criticar a Sense o hablar de emergencia o que se pueden crear muchos empleos. Hay muchas cosas en este momento y a mí mi susto es que nos perdamos la oportunidad de entender la transformación profunda que estamos viviendo y crear instrumentos y soluciones e iniciativas que vayan en ese sentido, ¿no? Nosotros acabamos de lanzar Asloconía, que tiene formación abierta y gratuita para todas las pymes, para poder crecer con inteligencia artificial en los desafíos que tienen. Lo vamos a hacer ahora con empleados públicos y estamos buscando enriquecer eso, ¿no? Creemos que el desafío es tan profundo que necesitamos apalancarnos en la tecnología y las oportunidades que nos trae para poder resolver los problemas que la misma tecnología nos trae, ¿no? Súper interesante, un desafío gigante. Gigante, de verdad que sí. Y motivador, por lo menos para los que trabajamos en esto. Yo creo que hay mucho espacio para crear públicos y privados y colaborativamente soluciones grandes. Ya pues. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Quedamos ahí atentos a lo que va a pasar con este tema y muy interesante Les conversación. metí mucho contenido al mismo tiempo, pero es la oportunidad de hablar de lo que a uno le gusta. Así que Eran los temas que queríamos conversar, así que te lo agradecemos. muchas gracias. Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias.